¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer una predicción acerca de las elecciones en Venezuela. Unas elecciones que traen aparejado no solamente una cuestión interna de los venezolanos que ya lleva mucho tiempo. No me voy a poner a describir por lo que ha pasado este pueblo durante muchísimos años bajo la figura de Nicolás Maduro y anteriormente de Chávez, ¿no? Unas crisis económicas realmente muy difíciles. Los argentinos sabemos muy bien lo que es pasar también por inflaciones, pero bueno, la situación de Venezuela realmente es triste desde hace muchísimos años. Sé el miedo que hay, realmente al acercarme a este tema pude percibir el miedo que hay aún y cómo la gente está tratando de evolucionar con respecto a eso, cómo están quitando el miedo de sus corazones, ¿no? Cómo sueñan. Es conmovedor. Estamos a 72 horas de un domingo que puede ser histórico, de este domingo 28 de julio, que puede quedar en la historia, no solamente para Venezuela, pues yo creo que esto ya no es una cuestión solo de Venezuela, sino para el resto de América y tal vez del mundo, porque el tema de Venezuela no es un tema que atañe solamente a los venezolanos, aunque sí son sus principales damnificados y protagonistas, sino al mundo. Como decía en una de las tiradas, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay una guerra cultural que se está desarrollando en todo el mundo y de la cual en este momento todas las miradas van a estar puestas en Venezuela este domingo. Alguien me decía que yo no era objetivo porque había llamado dictador a Maduro. Bueno, si alguien tiene una definición mejor que me la dé, porque yo no entiendo quién es alguien que quita las libertades individuales, comete horrores, desapariciones, presiones, aterroriza a un pueblo y quieren que lo llame de otra manera. Así que yo igualmente, eso no quiere decir mi opinión personal que vaya a influir en lo que voy a mirar en las cartas. O sea, las cartas hablan por sí mismas, absorbe la energía de lo que está en cuestión y vamos a ver cuál es el resultado para esta situación extraña en la cual Corina Machado y Edmundo González tienen que enfrentar unas elecciones aparentemente democráticas dentro de lo último que ha ocurrido en Venezuela, pero voy a ir dando vuelta a algunas de las cartas. Les pido que se suscriban al canal, los que pueden colaboren con el CBU o el PayPal que tengo para que pueda seguir haciendo más videos. Que es increíble que tengan que pensar en que no pueden tener ni siquiera fiscalización de las mesas, ¿no? Que es una de las cosas sobre un posible fraude que se ve ahora, la situación de los observadores. O sea, hay muchísimas cosas que son increíbles en estas elecciones, más allá de que podrían ser lo más cercano a unas elecciones democráticas que se dieran en Venezuela en muchísimos años. Hay gente que ha vivido toda una vida sin ver realmente una elección justa en Venezuela y que ha vivido bajo estos regímenes. Va a ser muy difícil, aún con una victoria de la oposición, poder sacar a Venezuela, pero el primer paso, sépanlo hermanos, es la libertad. Desde acá les mando también un gran saludo a aquellos venezolanos que están emigrados de su país, que han tenido que salir por las cuestiones de este régimen espantoso que han soportado durante tantos años, y jóvenes sobre todo que están en mi país, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Colombia principalmente, que los ha alojado, en Miami, en muchos lugares donde los venezolanos han demostrado que tienen el coraje de sobrevivir más allá de un régimen criminal como que ha tenido este señor y el que ha tenido anteriormente Chávez. Así que no soy objetivo, lo lamento, no voy a permitir gente antidemocrática y que esté a favor de dictaduras y de regímenes opresores en pleno siglo XX, en el año 2024. No soy una bestia, así que lo lamento, pero bueno, lo que veo acá, ya yo había hecho una tirada anterior, hay tres tiradas anteriores acerca de Venezuela, porque en este momento puse un poco de lado el tirar para la situación argentina, porque me parece que también tiene mucho que ver esto y también tiene que ver con el petróleo,
O sea, esto no es una elección que no tiene que ver con Ucrania, que no tiene que ver con Estados Unidos. Ya lo vamos a ver. Así que tenemos la justicia. Esta es la carta principal de esto que estamos viendo y la rueda de la fortuna. ¿Por qué está la justicia? Porque es por lo que ha velado este pueblo venezolano desde hace muchísimo tiempo. Ni siquiera se pide venganza, lo que se pide es justicia. Eso es lo que estamos viendo y separarse del régimen. Esto es lo que hay acá. Un 2 de espadas, que es una carta donde dos se separan, donde el pueblo se separa del régimen y donde la justicia impera en estas elecciones. Nadie quiere ganar porque sí. Edmundo González y María Corina Machado quieren ganar estas elecciones porque consideran que es justo y es lo que considera todo el mundo, salvo el régimen de Venezuela. Y donde posicionarse. Esta carta, que tiene que ver con la rueda de la fortuna, nos enseña que estamos abajo y podemos estar arriba. También esta rueda gira y podemos cambiar de posiciones. O sea que la justicia, ¿de qué manera se va a ubicar en estas elecciones? Esa es la preocupación a 72 horas de las elecciones en Venezuela de este domingo 28 de julio, recordado e histórico, espero, por lo menos de mi parte. Y las elecciones, ¿no? Acá está. Las elecciones entre distintas emociones. En la tirada anterior hemos visto una cuestión más casi religiosa de la gente volcándose sobre esto en la fe en Dios. Y ahora estamos viendo ya cercano a esta fecha una idea mucho más terrenal, ¿no? Esa idea de que sean justas, de que los separen del régimen, de que esto va a ser un regalo, como ven en esta carta, un regalo enorme para el pueblo venezolano. No sé si les va a solucionar la vida y también a la gente que emigró, pero sí quieren que esto se posicione en estas elecciones que se van a dar este domingo 28 de julio. Así que acá las tenemos. Le pido disculpas también a algunos venezolanos que me han dicho que yo había dicho algo de un lugar sin nieve, por una carta de tristeza que había salido abajo de la nieve, las figuras. Me decían, en Venezuela también hay nieve, así que me sorprende mucho. La verdad que uno a veces tiene cierta ignorancia, les pido disculpas. Y bueno, me deja bastante intrigado, voy a averiguar más sobre los lugares de nieve que tiene Venezuela. Pero bueno, esto es lo que tenemos, la situación actual del pensamiento, digamos, de la masa venezolana en esta selección está sobre el lado de la justicia, de que sea justa. Y sobre todo del posicionamiento, ustedes me vieron mezclar las cartas, ven que no las acomodé, y de separarse del régimen. También escuchamos en estos días que hay problema con lo que en Argentina llamamos los fiscales de mesa, son aquellos que controlan una elección. Pero bueno, vamos a ver primero ese tema, ¿no? Que quiero saber sobre el tema del fraude, si va a haber fraude en estas elecciones del domingo. Primero quiero ver si la asistencia va a ser masiva, porque es muy importante y les pedimos desde otros países, obviamente que ustedes son los que están ahí y saben de los miedos y de los años acumulados de terror que han puesto esta gente. Si va a ser masiva la elección o por lo menos más alto el porcentaje de lo que se espera. Me sale mucha juventud, un inicio para que eso ocurra, hay mucha timidez y es entendible, ¿eh? También hay dinero de por medio. Otra vez me habla de los inicios, está difícil, ¿no? Una mujer que impulsa mucho, ya sabemos quién es. Voy a seguir sacando cartas hasta que encuentre una respuesta. Y la respuesta es sí, y me sale una emperatriz. O sea, bendito sea el trabajo de María Corina Machado para que la gente asista a estas elecciones, que es su principal interés como figura de poder político en este momento, más allá de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Así que eso es lo que tenemos acá. Sí va a haber una afluencia, yo diría que no tanta diferencia por la cantidad de cartas que tuve que sacar para encontrar una respuesta con un arcano mayor. Así que va a haber un poco más, pero cuesta mucho. Por favor, los que no se hayan decidido o tengan temores o piensen en represalias, sepan que las oportunidades a veces se dan una vez en la vida y pueden llegar a tener muchos años más de un régimen espantoso para vivir y para criar a sus hijos. Así que bueno, discúlpenme por ahí si a veces hago comentarios un poco
fuertes, pero realmente no soporto las dictaduras. Así que bueno, voy a ver ahora si va a haber fraude. Si realmente va a haber fraude, después va a haber los escenarios posibles de esta elección. Voy a tirar una carta. Alguien ha dicho que no lo hagan. Hay dinero también dispuesto para el fraude. La respuesta es no. Fíjense cómo cuando me dicen que a pesar de yo tener una intención con respecto al régimen, que no apoyo al régimen, voy a decir lo que salen las cartas. Las cartas me dicen no habrá un fraude como esperan, así alevoso, ¿no? En las elecciones, pues me sale la carta de la muerte. La carta de la muerte es un cambio muy grande. Va a haber un cambio muy grande esta vez, así que acérquense, emitan su voto, que no va a caer en un fraude, no van a despreciar el voto. Eso es lo que hay acá. Quiero saber si esta situación de cambio, la verdad que me ha sorprendido, pensé que iba a salir que sí, que había fraude. Sepan también los venezolanos que me contestan en algunos comentarios que yo no tengo animosidad contra ustedes, para nada. O sea, si no, no haría las tiradas, estoy en otro país y trato de opinar lo menos posible, pero bueno, en cosas que no conozco, pero averigué el tema, lo vengo siguiendo el tema de Venezuela y no me quiero ni imaginar lo que debe ser estar en ese lugar. Pareciera que el fraude no va a estar tan presente, es lo mínimo que Estados Unidos le pide. Quiero saber si hay algún arreglo en cuanto a Maduro para arreglar su salida, de alguna manera, con las restricciones que tiene con Estados Unidos, sobre todo con el gobierno de Joe Biden, y con la posibilidad también de un cambio en las elecciones de Estados Unidos. Voy a sacar 3 cartas para eso, lo voy a hacer más rápido. Bueno. Aunque muchos me lo niegan y dicen que él no cree en esto, fíjense las cartas que salieron, ¿no? Acá tengo una persona rodeada de espadas, vendada, amenazada y que no puede caminar hacia adelante porque no ve y que siente que todo es una amenaza. Maduro realmente no está pasándola bien, yo no estoy hablando a favor de que quiera que esté bien, pero tampoco soy una persona con malas intenciones. Está en una guerra constante y con un ataque de paranoia impresionante. Y sobre todo ve lo que se pierde. Yo creo que Maduro todavía no cayó, no termina de caer del todo, pero se siente muy amenazado. Sabemos que hay revueltas dentro de su propio gobierno y tiene mucho miedo por lo que se puede perder. O sea, no miedo porque sea un cobarde, o sea, evidentemente a pesar de ser un dictador no es un cobarde, pero sabe que no sabe hacia dónde moverse, no sabe qué hacer y esto es muy peligroso también para las elecciones, que él esté en esta situación. O sea, no estoy hablando a favor de él, entiéndamelo, porque hay gente que me ha dicho apoyas al régimen, no apoyo a nadie, pero quiero describirles la situación como es. Él está en este momento con mucho miedo, preparado para enfrentar cualquier cosa, sabe que se viene el final, lo ve claro, y lo peor de todo es la traición y esta idea de que él no va a poder hacer nada contra esto. Esa idea de resignación no quiere influir en la parte de los votos por una cuestión, supongo, internacional. ¿Va a conseguir asilo de alguna manera Maduro? Voy a sacar 3 cartas también. La respuesta es no está terminado de acordar. Claro, es que están los miedos también, ¿no? Los miedos están en no tener acordado algo y terminar en un juicio por lesa humanidad o en un juicio de derechos humanos o en algo que alguna corte internacional pudiera involucrarlo. Yo no sé si es momento, entiendo a los venezolanos también, pero no sé si es momento de venganza o de empezar a construir sin este señor. Pero bueno, tiene mucho miedo de eso, no se puede arreglar. Finalmente, quiero una respuesta concreta. ¿Podrá haber una transición, como prometió la oposición en caso de ganar, que garantice ciertas libertades para Maduro? ¿Hay una negociación en ese sentido? Algo se estuvo viendo, se evaluó, acá lo tienen con el mundo en la mano. La respuesta es no. La respuesta es un no absoluto y me sale, aparte fíjense qué carta, ¿no? El diablo. El diablo. O sea, esto podría terminar muy mal. O sea, el tema de la negociación con Maduro. Quiero saber si Maduro corre el riesgo de ser hasta ejecutado, ¿no?
ante una situación de elecciones, que después vamos a ver por qué podría ser eso. Voy a sacar solo 3 cartas, la verdad es un tema, no sé si me interesa tanto ir. La respuesta es sí. Wow, sale el emperador y la templanza al lado, ¿no? O sea que podría llegar a resistir hasta ser, o incluso perder la vida por modo propio. Fíjense lo que es esto, ¿no? Tenemos la figura de un emperador, o sea, claramente Maduro lo es, la figura del diablo y en el medio el ángel de la templanza, ¿no? O sea, a nivel tarotistas, los que sepan algo de tarot, igual no, les pido por favor también no vengan a jugar a mi canal al tarotista. Si quieren hacer tarot, hagan su propio canal, porque yo acá me cuesta muchísimo hacer las tiradas para que vengan a promocionar sus actividades a mi canal, ¿no? Se lo digo desde ahora a la gente que aparece, a mí me pasó esto, a mí me salió lo otro. Pongan un canal, o sea, no vengan al mío a hacer propaganda de lo que hacen ustedes. Esto es muy fuerte. Los que sí tengan algún conocimiento y quieran opinar de esto, es muy interesante. El diablo, el emperador y en el medio la templanza, el ángel de la guarda, la protección. Está bastante difícil. Voy a preguntar lo principal para después ver qué pasa con este señor, que está mucho más complicado en estos días de lo que yo he visto en las otras tiradas, se los aclaro. Esto puede llevar a que tenga un cambio con respecto a cómo hacer las elecciones. Voy a hacer la pregunta del millón, que es la que todos quieren saber, y es si Edmundo González ganará este domingo 28 de julio las elecciones para convertirse en el presidente de Venezuela por el voto popular. Si Venezuela será libre de este régimen, vamos a verlo, acá está, sale una carta que tiene que hace mucho tiempo que esto puede venir, y la respuesta es absolutamente sí, por el poder de Dios. Cuando hablo de Dios no lo meto porque sí, porque he escuchado también los rezos de la gente venezolana y me sale la figura del hierofante. El hierofante no solamente habla de poder, sino que a diferencia del emperador, el hierofante tiene el poder de Dios. Y el poder de Dios, si alguno conoce la historia de América, sabe que vienen las teorías del padre Suárez y Mariana. Y esa teoría decía que por eso somos países libres, que cuando alguien usurpaba el poder, ese poder automáticamente volvía al pueblo, y el pueblo le daba ese poder a la nueva persona en la que confían que va a llevar adelante el poder popular. Así que el hierofante será Edmundo González Urrutia, digno y claro, justo, como decía mi carta, presidente de Venezuela, de una Venezuela libre y en una transición hacia volver a ser una república, como fue en algún momento, y no esta cosa que quería armar Maduro también, de dividir a Venezuela en distintos lugares. Así que será el hierofante Edmundo González, más allá del apoyo que tenga de María Corina Machado, es la figura que une lo religioso con lo político. Fíjense que el emperador, si bien tiene autoridad, no tiene la autoridad moral, la autoridad ética y religiosa sobre el pueblo que va a tener Edmundo, y espero que la utilice para el bien de los venezolanos. Eso es lo que se ve acá. Bueno, tenemos una situación, para resumirlo, no voy a contar todo de nuevo, en la cual no está asegurado el destino de Chávez, de Maduro, perdón. Me sale, pues casi, cuando veo el diablo me acuerdo de Chávez, por eso viene. Así que bueno, es una situación compleja esto. Estaríamos con una victoria muy clara, porque fíjense que a la tercera carta me salió esto viene de mucho tiempo. O sea, esto está ganado hace mucho tiempo y ganaría Edmundo González. Pero bueno, primero voy a preguntar si la diferencia, como hablan, sería de 30 puntos, ¿no? Me parece un poco exagerada, pero vamos a preguntarlo. Voy a sacar 3 cartas también. No voy a gastar muchas cartas en esto. No me sale exacta. Yo diría que de menos. O sea, tampoco van a declarar una diferencia de 30 puntos. Pues ya sabemos cómo son los trucos de este tipo de regímenes. No me animo a decir de cuánto será,
Va a ser algo que va a poner contento al mundo, pero no va a estar en esos 30 puntos por ahora, ¿no? Por lo que me sale, faltan 72 horas solamente. Me tiene bastante ansioso esta elección y quiero ver qué pasa. Bueno, dada la situación de no resolución de Chávez, ¿podría fugarse con el resultado de las elecciones? Pues es la única opción que veo hacia algún asilo político. Si no, no tiene sentido que pierda, que no haga fraude y que salga que no tiene solucionado nada, a no ser juzgado, buscando refugio en algún lado. Voy a tirar varias cartas para esto. Recuerden, presidente, ya está dicho, pero sigan mirando el video porque vamos a ver cosas muy interesantes ahora, porque una cosa es ganar y otra cosa es poder gobernar en Venezuela. Eso es lo que la gente no entiende, alguna gente no está muy bien informada de esto. Voy a ver si se va a fugar, sigo con Chávez, ¿no? Maduro en esta situación, si va a tomar algún avión, si tiene alguna fuga pensada. Se habló de eso, hubo peleas con respecto a este tema, hubo gente que no quiso que lo haga. La respuesta es no, Maduro no se fugaría de Venezuela. Quiero saber si seguiría con las gestiones a nivel político, como para obtener legalmente eso sin tener que escapar entre gatos y medias noches. Hay una mujer que lo ayudaría, me sale acá. Costó mucho esfuerzo convencer a esta mujer y todavía están en duda. Esto a mí me da mucho miedo porque preferiría hasta que tenga un plan de escape. Sale que no. Sale que él está en veremos y con un pánico tremendo. Bueno, quiero saber finalmente, vamos a ver esto, si ante la inminencia del triunfo de Edmundo González, que es muy claro, que sale con el hierofante, con una figura que casi abarca la voluntad de Dios entregada por el pueblo a la persona que va a dirigirlos, quiero saber si puede haber un levantamiento del ejército, que es algo que se hablaba, contra la gente que se manifieste, contra los que estén esperando el resultado de las elecciones en la calle. Espero que no, pero vamos a ver qué sale. Algunos no quieren pelear, el ejército está dividido en ese sentido. Es un tema que no deja dormir a la gente y claro que no. La respuesta es sí, podría haber represión, lo lamento, espero que no ocurra, espero equivocarme, no quiero ver al pueblo venezolano, como dijo en algún momento Maduro, en un baño de sangre, pero algunas facciones del ejército, no todas, habría una división. Hay gente que no estaría dispuesta a levantarse en armas, lo vemos acá, cómo tiran las armas y cómo queda un hombre solo. Yo diría que si hay 3 fuerzas, solamente una va a atentar contra el pueblo. Quiero saber ahora si eso se podrá terminar, ¿no? Si terminará con éxito y no lograrán un golpe. Cae el derrocamiento absoluto, una oferta que no quieren aceptar. La respuesta es sí, absolutamente, con muchos errores y luego de algunas horas o tal vez días, esto estará normalizado. Así que eso es lo que tenemos acá. Está difícil, pero bueno, lo interesante es la noticia, ¿no? Creo que la noticia de la libertad de Venezuela es algo muy lindo para el mundo y para todos. Quiero saber si el ejército finalmente, en otro escenario, desistiría de ir contra el pueblo y su decisión. Voy a sacar 3 cartas para esto. La respuesta es sí. Ante la fuerza del pueblo que está dada por la paz y por domesticar lentamente, como esta mujer lo hace con este león, justamente un león, ¿no? El ejército desistiría. Si yo les tuviera que contar cómo veo esto, yo veo tal vez el mismo día o al otro día algún tipo de reacción, algún intento, pero que no prosperaría y finalmente aceptarían eso. Así que eso es lo que tenemos acá. Y bueno, quiero saber si esto va a ser benéfico para la gente, si va a haber alegría, si se va a poder celebrar con tranquilidad este éxito de la democracia en Venezuela. En el exterior, sobre todo me cuenta el 9, los venezolanos que están en el exterior, sobre todo que no lo dejan votar, otro de los abusos de este régimen espantoso,
que no le importa, que habla de la inmigración cuando le conviene y cuando no le conviene no deja que vote, no dejan que ejerza su derecho. La gente que está en otros países, solo el 1% de la gente fue autorizada a poder votar. Espero que eso crezca de acá al domingo. La gente que está en el exterior festejaría de una manera increíble. Una mujer en particular, que ya sabemos que es María Corina, un hombre que estaría muy contento y sobre todo muy emocionado. Creo que la emoción de Edmundo sería casi conmovedora. Vemos un hombre tan diplomático, tan volcado a la función pública, hasta parece que no lo viviera como algo emocional, pero eso va a sorprender mucho. Vamos a ver qué más. Bueno, esto me habla claramente. Fíjense que es una persona subiendo en un barco hacia otras tierras. Estamos hablando de mucha gente volviendo a Venezuela. Acá tengo una carta que tengo que tapar por una cuestión de políticas, y la respuesta es que sí, que sería muy bueno para Venezuela, que pronto podrían recuperarse. Espero que esto sea así. Después, en algún momento haré otras preguntas, pero lo importante, y les quiero mandar desde acá un abrazo grande, bendiciones, la mejor situación con respecto, que tengan fe, que no tengan miedo, que este monstruo está caído, está herido, está casi hecho pedazos, ni siquiera sabe si no va a terminar muerto en una plaza pública, no tiene plan, nadie lo quiere, no lo quieren adentro, no lo quiere nadie. Lo único que pueden tener es alguna reacción de los militares, que es porque no quieren ser condenados por las atrocidades también que han cometido. Van a celebrar, van a tener su momento. La emoción del mundo va a ser muy grande, incluso tal vez lo que más sorprenda, porque uno no lo espera de alguien tan atildado como el señor Edmundo González Urrutia. Y realmente les envío la mejor energía. Venezolanos, vayan a votar, cumplan con su deber cívico, crean en los sueños. Hasta el Imperio Romano cayó en algún momento. ¿Por qué no va a caer esta dictadura berreta, esta gente horrible que han tenido por encima durante tantos años? Espero que les ocurra, y espero que Latinoamérica, América toda, sea un lugar de paz y libertad en un mundo tan horrible con el que a veces nos toca lidiar. Les mando un abrazo grande y viva Venezuela libre.